Nadie imaginó que, bajo la superficie inmóvil del desierto, justo donde el sol cae con un peso casi sagrado, y el viento arrastra siglos de silencio, algo estaba respirando, algo gigantesco. Durante décadas, los satélites sobrevolaron la vasta planicie de Baja California, detectando únicamente arena, roca y la sombra errante de dunas que parecían no pertenecer a ningún tiempo. A partir de ese momento, los ojos del mundo se dirigieron al extremo noroeste de México, una tierra marcada por volcanes apagados, montañas fracturadas y desiertos que guardan historias más antiguas que la misma memoria humana. Los geólogos fueron los primeros en desconfiar. En esa región no debería existir ningún vestigio de arquitectura monumental, ningún registro histórico, ninguna leyenda indígena, ninguna expedición colonial había mencionado la presencia de edificaciones bajo las arenas del Vizcaíno. Sin embargo, allí estaban sombras rectilíneas, plataformas de kilómetros de extensión, corredores subterráneos que parecían trazados con la precisión de un ingeniero moderno. Un rompecabezas arqueológico que hasta entonces nadie estaba preparado para enfrentar. La expedición inicial avanzó en silencio. No querían llamar la atención hasta confirmar lo que habían visto desde el espacio. Bajo temperaturas abrasadoras, perforaron la superficie a través de un punto donde las imágenes satelitales sugerían una intersección perfecta entre dos estructuras. A exactamente 12 metros de profundidad, la primera señal del misterio emergió en un bloque monolítico de un material desconocido, extremadamente duro, con una textura que recordaba la obsidiana pulida, pero sin las características fracturas del vidrio volcánico. Cuando lo sacaron a la luz, el sol rebotó en él de una manera inquietante, como si el objeto rechazara permanecer en la superficie. Los arqueólogos quedaron en silencio. Los geólogos, desconcertados. Ninguno había visto algo similar, y fue entonces cuando apareció el primer símbolo, grabado con una precisión quirúrgica. Una espiral triple se extendía desde el centro del bloque hacia sus bordes. Las líneas eran tan perfectas, tan constantes, que parecían haber sido hechas con tecnología láser. Pero lo más inquietante no era su forma, sino su resonancia. Cuando los investigadores tocaron el borde de la espiral, un sonido grave, casi imperceptible, vibró dentro de la roca, como un eco profundo atrapado durante milenios. La noticia se filtró en cuestión de días. El mundo se enteró. Aparecen estructuras colosales bajo el desierto de Baja California. Algunos lo llamaron un descubrimiento arqueológico sin precedentes. Otros lo compararon con las líneas de Nazca, pero multiplicadas por una escala imposible. Los más escépticos hablaron de ilusionismo geológico, hasta que la segunda perforación reveló algo que borró toda duda. Un muro ciclópeo, compuesto por bloques gigantescos ensamblados con una precisión tan exacta que ni una hoja de papel podía deslizarse entre ellos. El muro se extendía más allá de lo que el radar era capaz de imaginar. Un vestigio de una ingeniería perdida, demasiado avanzada para cualquier civilización conocida en la región. Pero había un detalle mucho más perturbador. El muro no estaba caído, ni erosionado, ni fracturado, estaba intacto, como si sus constructores hubieran desaparecido de un día para otro, dejando atrás una obra monumental diseñada para desafiar al tiempo, y quizá para resistir algo que el tiempo aún no nos ha permitido entender. Mientras los equipos ampliaban la excavación, comenzó a surgir algo inesperado. En un entramado de cámaras subterráneas conectadas por pasillos angostos, como un laberinto ritual. En algunas paredes, los arqueólogos encontraron relieves de formas geométricas repetitivas, círculos concéntricos, triángulos invertidos, patrones de ondas que recordaban mapas oceánicos o diagramas astronómicos. A medida que avanzaban, un dato alteró por completo el rumbo de la investigación
a los estratos geológicos que cubrían las estructuras databan de al menos 12.000 años. Eso significaba que la construcción era anterior a la invención de la agricultura en la región, anterior a los primeros asentamientos humanos documentados en Baja California, anterior, incluso, al final de la última glaciación. Nada de eso tenía sentido. Era como encontrar un rascacielos en el Paleolítico. Los científicos comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber sobre la prehistoria del continente. Si estas estructuras tenían realmente la antigüedad indicada, entonces las cronologías tradicionales estaban equivocadas, muy equivocadas. Y cuanto más excavaban, más grande se volvía el misterio. En ella descansaba un monolito vertical de casi 6 metros de altura, cubierto por un mapa grabado en relieve, pero no era un mapa terrestre. Al analizarlo cuidadosamente, descubrieron que las líneas coincidían con antiguas corrientes marítimas y perfiles oceánicos de hace miles de años, cuando los niveles del mar eran diferentes. Vibraciones, resonancias, movimientos tectónicos, señales que sus constructores parecían haber comprendido de una manera que la ciencia moderna apenas empieza a descifrar. Mientras la noticia recorría el mundo, los medios lo bautizaron de distintas formas: la Atlántida del Pacífico, la ciudad de las arenas eternas, el santuario de los gigantes dormidos. Pero los nombres eran irrelevantes. Lo esencial era el misterio que palpitaba en la oscuridad subterránea, como un corazón antiguo que llevaba milenios esperando ser escuchado. Los sensores comenzaron a registrar algo más inquietante. Una frecuencia constante emergía desde el suelo, un pulso rítmico que no era natural, una vibración leve, casi imperceptible, pero demasiado regular para ser obra del azar. Cuando la amplificaron, descubrieron que la frecuencia coincidía con la resonancia del bloque encontrado al inicio. Era como si toda la estructura estuviera activa, funcionando todavía a pesar del tiempo transcurrido. Pero funcionando, ¿para qué? ¿Con qué propósito había sido construido aquel coloso subterráneo? Algunos expertos en culturas antiguas sugirieron que las estructuras podrían haber servido para proteger algo, no un tesoro material, sino un conocimiento crucial, una advertencia, una memoria grabada en piedra, destinada a sobrevivir a la caída de una civilización. Otros fueron más lejos. ¿Y si no se trataba de proteger algo, sino de contenerlo? La expedición continuó su descenso. Bajo la cámara central, encontraron una escalinata que conducía a una sala esférica. Las paredes estaban talladas, como si hubieran sido derretidas y luego moldeadas. En el centro, descansaba una losa circular cubierta por una capa de polvo milenario. Cuando la limpiaron, un símbolo emergió en una figura semejante a un ojo, rodeado por anillos concéntricos que parecían representar ondas expansivas. Alrededor del símbolo, frases grabadas con una escritura, aún sin descifrar, daban la impresión de un mensaje solemne. Tal vez un aviso, tal vez una profecía. Pero lo que más llamó la atención fue el diseño del piso. La losa central no estaba filla, sonaba hueca. La presión internacional crecía. Gobiernos, universidades y sociedades científicas pedían acceso al sitio. Pero los descubridores, conscientes de lo que habían encontrado, dudaron. Había algo profundamente inquietante en aquellas cámaras antiguas, como si una presencia invisible advirtiera que no debían seguir avanzando, como si el desierto, después de esconder ese secreto por decenas de milenios, no estuviera dispuesto a entregarlo tan fácilmente. Finalmente, tomaron la decisión. Abrirían la cámara inferior. Con sumo cuidado, retiraron la losa. Apenas levantaron el borde. Una bocanada de aire frío, completamente imposible en un ambiente subterráneo tan profundo, se extendió por la sala. Durante un segundo, todos
retrocedieron. Era como si el tiempo mismo hubiera escapado del hueco. Pero lo que revelaron al final dejó al equipo paralizado. Debajo de la losa había un pozo circular perfectamente tallado, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. No era una tumba, ni un depósito, sino un mecanismo, un dispositivo arquitectónico que parecía diseñado para canalizar energía, vibración o incluso luz. Las paredes del pozo brillaban con un mineral desconocido que reflejaba los haces de las linternas con un fulgor azulado, como si estuviera vivo. En el fondo, una estructura metálica, corroída, pero reconocible, mostraba un patrón que ningún experto logró identificar. No pertenecía a ninguna tradición metalúrgica conocida. Los investigadores se miraron sin saber qué hacer. Lo que habían encontrado era más que arqueología, más que historia. Era la evidencia de que, miles de años antes de que las primeras civilizaciones levantaran sus templos, una cultura olvidada había dominado conocimientos que hoy apenas comenzamos a comprender. Una cultura capaz de construir estructuras colosales diseñadas no solo para durar, sino para continuar funcionando, mucho después de su desaparición. Y entonces surgió la idea más inquietante de todas. ¿Y si esta civilización no desapareció por azar? ¿Y si construyeron esta ciudad subterránea como un refugio o una advertencia contra algo que sabían que volvería? Porque hay preguntas que aún nadie ha podido responder. ¿Por qué estas estructuras están alineadas con antiguas fallas sísmicas? ¿Por qué la resonancia del complejo coincide con frecuencias registradas en zonas volcánicas activas? ¿Y por qué los símbolos parecen describir no un pasado, sino un futuro? Hoy, mientras el mundo observa en silencio, los científicos siguen excavando, descendiendo cada día un poco más hacia los dominios de una cultura que de algún modo aún respira bajo las arenas de Baja California. Una cultura que dejó atrás un mensaje que aún no comprendemos. Un mensaje que podría cambiar nuestra historia o advertirnos sobre nuestro destino. Lo único cierto es esto: el desierto ya no es silencio. Está hablando. Y lo que intenta decirnos podría ser la revelación más profunda de la historia humana.